Bien, estamos aquí en el set en entrevista con José Tello, él es abogado, especialista en materia electoral, exministro de Justicia también. ¿Cómo está, José? Gracias por acompañarnos. Un gusto, Jorge. Justamente para conversar sobre el proyecto de ley, hay un proyecto de ley que es el 11.275, presentado por el congresista Eduard Málaga, y que busca modificar los artículos 191 y 351 de la ley número 26.859, que es la ley orgánica de elecciones, referidas a dos puntos muy particulares. El primero es el tema de las encuestas, ¿cierto? Y el segundo es el tema de la ley seca. Cuéntanos un poquito para desarrollar un poco ambos artículos. Correcto. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta acá es el tema de la intangibilidad normativa que ya está vigente, ¿no? En este caso, desde el 12 de abril pasado. Es importante señalar que la intangibilidad manda, de acuerdo al título preliminar de la justamente aludida ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones, que ninguna norma electoral, o en este caso ley electoral, puede ser modificada con un año de anterioridad a la realización del proceso. Entonces, lo que tenemos ahorita es una norma que de ser aprobada en el Parlamento entraría en vigencia para las elecciones regionales y municipales. No para las generales. No, porque la intangibilidad ya impide que se cambie la regla de juego, y parte de las reglas de juego son justamente este tipo de disposiciones que en realidad, o sea, en rigor, son muy favorables, por lo menos el tema de lo que viene a ser la permisión de que se puedan publicar encuestas 24 horas antes de la elección. Claro, si vamos a los antecedentes, sabemos de que hoy por hoy, por ejemplo, la norma te dice de que es una semana antes. Claro, es el domingo anterior a la elección. El domingo anterior. Sí, claro. Y tiene su sustento, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que se decía en ese tiempo para que, digamos, se mantenga en la semana previa? Y ahora, ¿por qué se podría reducir a 24 horas antes de la elección? Lo que pasa es que hay que ponernos en el contexto del desarrollo constitucional de la Constitución del 93, hace más de 30 años. Claro. Y parte de ese desarrollo constitucional es la Ley Orgánica de Elecciones. Recordemos que el artículo 31 señala claramente que la ley orgánica, que el derecho de sufragio, en este caso, se va a regular por ley orgánica. Y ahí nace la Ley Orgánica de Elecciones en el año 97. Entonces, esta disposición es una disposición bastante antigua, anacrónica. Entonces, no va de la mano con los tiempos actuales donde la información llega en tiempo real, valga la aclaración. Entonces, definitivamente, pues, eso de guardar el tema de las encuestas, claro, como reserva, ¿no? Como una reserva que no existe, cuando en realidad en el WhatsApp estamos recibiendo menús gastronómicos, y eso es lo que ocurre, y es un poco divertido, pero es parte ya de la dinámica de las últimas elecciones. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Lo que es en sí la posibilidad de un voto estratégico. Y a esto quiero ir, justamente. El voto estratégico permite que el elector pueda movilizar su elección, ¿no? su preferencia electoral, hacia una organización política que tenga más posibilidades de llegar al poder. Por ejemplo, en el caso de la elección congresal, donde hubiese sido sumamente importante contar con este voto estratégico, producto de conocer encuestas de intención de voto hasta 24 horas antes de la elección, se hubiese podido movilizar la votación, sobre todo la congresal, hacia opciones que puedan pasar la valla, y de esa manera evitar la fragmentación, o simplemente el hecho que hayan porcentajes importantes de población no representados dentro de lo que es el Parlamento. Y eso es algo crítico, porque en el año 2021 tuvimos más de 2.700.000 personas cuyos votos no tuvieron representación en el Congreso, porque votaron por candidatos y partidos que no pasaron la valla. Y luego, en el 2020, bueno, precisando, antes en el 2020, tenemos otro caso donde llegamos a más de 4 millones que estuvieron en la misma condición. Entonces, este tipo de situación se corrige justamente con un conocimiento, con una información sobre el voto. Entonces, una persona, antes de votar, ve si la opción por la que quiero votar de manera primigenia no tiene posibilidad de pasar la valla y de lograr representación, voy por un partido o alianza electoral afín, ideológica o programáticamente. Y eso me permite evitar la fragmentación y sobre todo mejorar la representación. Claro, lo que también dice el artículo 191 es que al incumplirse, ¿no es cierto?, digamos, lo dispuesto, el Jurado Nacional de Elecciones podría imponer una multa entre 10 a 100 unidades impositivas tributarias, es decir, entre 10 a 100 UITs, si es que obviamente se publica una encuesta con menos del tiempo de los 24 horas. Correcto. Entonces, sí, entendemos que el impacto
al menos en este artículo, es positivo. Es positivo. Lo único que hay que precisar justamente de ese párrafo es una parte donde da a entender como que el jurado tendría que ver en cierta forma el contenido de la propia encuesta, y eso no corresponde. Lo que corresponde al jurado es llevar el registro de encuestadoras y ver que además se cumplan con la rigurosidad técnica, que lo que mande la ficha técnica sea realmente lo realizado en trabajo de campo. O sea, esto es producto, pues, obviamente, la información que se traslada sobre cada encuesta que se realiza por parte de una encuestadora. Claro, ese es el artículo 191, pasamos al artículo 351, que tiene que ver con restringir el expendio de bebidas alcohólicas en determinadas circunscripciones mediante resolución debidamente motivada desde las 8 horas, es decir, 8 de la mañana, del día anterior de la votación, es decir, 8 de la mañana del sábado, ¿cierto? Correcto. Porque a las 8 de la mañana del domingo, en teoría, ahí empieza, ¿no es cierto?, digamos, la jornada de votación. Hasta el cierre de los locales de votación, se entendería que entre las 5 y las 6 de la tarde, ya, digamos, habría la posibilidad de que los usuarios, las personas puedan, digamos, volver a expender bebidas alcohólicas. En función a este artículo, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Que no viene, o sea, no es adecuado el No es tomar en adecuado. cuenta. No es adecuado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que debemos tomar en cuenta es que actualmente, justamente la norma fue modificada en el sentido de evitar que hayan problemas en aquellos lugares donde, digamos, la economía se podía ver afectada. Y es casi en todo el territorio nacional. O sea, el hecho de hacer una discriminación entre algunas circunscripciones sí y otras no, va a generar problemas, porque va a generar descontento en algunos lugares y obviamente pues en otros lugares puede generar hasta exceso, sobre todo si consideramos que terminada la jornada se puede volver a expender bebidas alcohólicas. La actual normatividad manda que del sábado, previo a la elección, al lunes, después de la elección, de 8 de la mañana a 8 de la mañana, nosotros no tengamos expendio de bebidas alcohólicas, lo cual no impide que se pueda libar en una casa. Hoy por hoy es un cuarto de 8 horas. Claro. En teoría aquí es 24 horas y un poco más. Sí, pero acá hay que tener en cuenta de que nosotros debemos prever justamente que lo que se busca es que haya un tema de orden público. Hay países, por ejemplo, como Chile, que ya dejaron sin efecto el tema de la ley seca. No se aplica ya. Estados Unidos, por ejemplo, lo venía aplicando, pero ahora lo ha dejado a criterio de cada estado. Claro, O sea, al ser un estado federativo lo puede hacer. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Argentina, de México y de Ecuador se viene aplicando. En Ecuador son 36 horas. Y se mantiene. Básicamente, claro, se mantiene. En el caso de los otros países, durante la propia jornada electoral, ¿no? Hay diferentes parámetros acá en los cuales se viene aplicando todo este tema de los horarios para poder expender ya bebidas alcohólicas en medio del proceso electoral el día de la elección misma. Claro, bueno, hay que entender que finalmente, como lo estamos comentando, se trata de un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y el proyecto de ley tiene que seguir un curso, ¿no es cierto? Tiene que ser Claro que sí. revisado en la Comisión, entendemos, de Constitución, ¿no es cierto?, del Parlamento, reunir evidentemente los votos necesarios y luego pasar al Pleno. Pero muy importante algo, la Constitución manda que toda norma que es publicada, toda ley en este caso que es publicada en el Diario Oficial del Peruano, entra en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿correcto? Para evitar malos entendidos, tiene que establecerse claramente una vacatio legis en esta norma y explicar que justamente por la aplicación del principio de intangibilidad, estas normas serían aplicables única y exclusivamente para las elecciones regionales y municipales de 2026. Eso es importante destacarlo. Técnica legislativa, artículo 51, artículo 109 de la Constitución. Y justamente el tema de la vacatio legis, de esta inaplicación temporal de la norma, debidamente justificada por la intangibilidad normativa en materia electoral, está en el artículo 109. Entonces, hay que, creo, tener eso muy en cuenta. Sí debería hacer esta norma cuanto antes, porque en verdad resulta bastante, en cierta forma, complicado el hecho de que tengamos disposiciones anacrónicas de los años 90, y vuelvo al punto del artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones sobre el tema de las encuestas y la publicación de encuestas, que generan problemas a la larga para justamente evitar algo que ya se ha vuelto un problema recurrente en nuestras elecciones, que es la fragmentación, la atomización del voto. Claro, la atomización del voto, efectivamente. Claro. Y sobre todo, algo que también nos lleva a reflexionar, Jorge, porque debemos ver cómo siente o cómo se siente el elector que votó por una opción, por un candidato, una organización política que no llegó a pasar la valla. Siente que literalmente ese parlamento no lo representa y hay una desconexión. Repito, las cifras de la última elección del 2021, 2.700.000 aproximadamente. Sí. Entonces, el tema es complicado. Claro. Y sobre eso un paréntesis,
se pierde la inscripción, ¿no es cierto?, por no llegar a la valla y ese partido desaparece. Claro, o sea, En teoría, definitivamente, ¿no? claro. Claro. Ahora la valla que impone pues un doble filtro en este caso, ¿no? Porque la valla es el 5% del total de votos válidamente emitidos a Congreso a nivel nacional y además también el obtener un 5% de representación o en Cámara de Senadores o en Cámara de Diputados. Así es. Claro que sí. José Tello, muchas gracias, gracias, abogado especialista, ex ministro de Justicia, que hemos tenido aquí en el set de JN al día. Vamos en este momento a una pausa y regresamos con más información después del corte.